Tema es Introducción a la Programación del capítulo 1 del espacio curricular de Introducción a la Programación, impartida por el licenciado Denis Rolando Cáceres, al Bachillerato Técnico Profesional en Informática con orientación en Robótica. Dentro de los contenidos que veremos está programación. Historia de la programación lo vamos a ver en un video que va a estar agregado a la actividad. Fases del desarrollo de la programación y el uso de planos cartesianos lo veremos en la próxima clase. Estos son todos los contenidos de la unidad. Por ahorita nosotros observaremos los contenidos de programación y fases del desarrollo de programación. Cuando nos referimos a programación, ¿qué es? No es nada más y nada menos que la acción de programar, ordenar, estructurar y componer una serie de acciones en forma cronológica para cumplir un objetivo. Por ejemplo, si nosotros deseamos programar un portón eléctrico, entonces nuestro objetivo es que el portón se abra y se cierra por medio de un control. ¿Qué ocupamos para que el portón se abra? Necesitamos una señal eléctrica emitida por medio de un transmisor. Ese es un ejemplo de programación. Otro ejemplo de programación es cuando usted abre las puertas de manera automática cuando usted entra a un supermercado. La programación de ese objeto está estructurada para que cuando un objeto se acerca a determinada distancia, abra las puertas. Y al pasar cierta cantidad de tiempo, se vuelva a cerrar. La programación en la actualidad es una de las áreas mejor cotizadas. Hoy en día la mayoría de lenguajes de programación son muy parecidos. Existen más de 200 lenguajes de programación. Creo que muchísimos más. Y en informática la programación es el uso de los lenguajes informáticos para poder utilizar un sistema computacional. Por ejemplo, podemos decir que un lenguaje de programación es la ciencia de la computación, es la herramienta de automatizar informaciones y acciones. Tenemos algunos lenguajes de programación, por ejemplo, BASIC, 1964 se creó, C++ en 1983, Python en 1991, Java en 1995 y C# en el año 2000, entre otros. Pero ¿por qué nosotros, siendo del área de robótica, tenemos que estudiar lo que es programación? En nuestro caso, un robot siempre va a necesitar procesar información del mundo real, es decir, debe existir un procesador internamente en cada uno de los elementos del sistema del robot para que pueda medir variables físicas, por decirlo así, la temperatura, la distancia, el color de algo, el, el, la humedad. Todo eso se hace a través de sensores. Esas serían las entradas. Esa información es procesada y es programada, en este caso por una persona especializada, y ejecuta una acción. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de algunos diagramas. Tenemos el inicio, que inicia el movimiento del robot. El motor se mueve. Este motor el robot se dirige hacia un origen moviendo el motor 1. Si llegó al final de la carrera, entonces que se pare. Y ese va a ser el fin. Por ejemplo, tenemos un movimiento, se posiciona y se le dice el origen donde tiene que estar. Y acá tenemos otro que recibe un mensaje, el motor se mueve, o sea que avanza. En este caso se mueve uno de los motores y se para al llegar a cierta posición. En la actividad 1, para decirles el ejemplo, se dejó elaborar una investigación sobre los lenguajes del área de la robótica, o sea, qué lenguajes se pueden utilizar en la robótica para la programación de los mismos. Aquí se dejó unos ejemplos para que los puedan tomar. Luego tenemos como tema fases del ciclo del diseño y la programación. Dentro de las fases está el primero, que es buscar el objetivo, en el cual se enuncia el problema. Por ejemplo, yo tengo una situación, necesito programar una luz que se encienda en la oscuridad de día sola, que se active la cámara. Entonces, en esta fase uno enuncia el problema, por decirlo así. Yo estoy dando la solución. No, yo tengo el problema que en las noches presento movimiento fuera de la casa. Entonces, ¿cuál es mi solución? Mi solución más accesible es buscar un foco con sensor o programar un foco con un sensor para que se pueda activar y enviar la luz. Entonces, ya tengo mi objetivo. Yo necesito enviar la luz.
yo necesito que se active la cámara. Ese es mi objetivo. Luego lo analizo y digo, ok, ¿qué es lo que tengo que definir? En esta etapa tengo que definir qué voy a necesitar. Por ejemplo, como parte de entrada, yo voy a necesitar un sensor que mida lo que se va moviendo alrededor. Un sensor ultrasónico podría ser para medir la distancia. Necesitaría un sensor de luz para que se apague, para que el foco se encienda automáticamente cuando no haya luz, cuando no reciba fotones. ¿Y qué van a hacer los datos de salida, por decirlo así? Mis datos de salida en este caso va a ser activar la cámara y va a ser también lo que es encender la lámpara incandescente para que muestre dónde está encendido. En este caso yo necesito ya hacer mis entradas, ya hacer mis salidas y por lo tanto lo que tengo que hacer es programar para procesar esa información, para que él logre esto. Entonces yo tengo que saber qué datos de entrada y qué datos de salida necesito. Ya en el mundo real podríamos decirlo, yo tengo el problema de que necesito, en la vida cotidiana él presenta ahí, necesito elaborar un huevo con, con habichuelas. Entonces lo que yo necesito de entrada son las habichuelas, el huevo, el aceite, la fridera. Y lo que necesito de los datos de salida, lo que yo quiero lograr en mi caso, es un huevo ya frito con la habichuela y el huevo. O sea, frito a través de eh, del proceso. Y el procedimiento que obviamente es calentar la olla y hacer todo lo demás. Luego tenemos el diseño del algoritmo, que es la etapa más creativa, que es aquí donde nosotros necesitamos establecer la lógica. En mi caso, a mí me interesa más no concentrarme en un diagrama y un pseudocódigo, me interesa más que desarrolle la lógica. Por eso el ejercicio de la actividad número 3. Aunque aplicado a la programación, de una forma más avanzada, usted tiene que desarrollar un diagrama y un pseudocódigo. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos trabajando con Lego, vamos a entender que Lego trabaja por medio de algoritmos, por medio de formas y establece cada una de los desarrollos de la aplicación. Para entrar información, para sacar información, cada uno de los bloques significan algo. Y acá tenemos un ejemplo de un algoritmo. Por ejemplo, tenemos un pseudocódigo que es con palabras puras y tenemos un diagrama de flujos que es directamente con palabras y con figuras. Por ejemplo, dice, necesito hacer una llamada, inicio, levante la bocina, espere el tono, marque el número, espere que le contesten, hablen con la otra persona, cuelgue la bocina, fin. Este es el proceso para hacer una llamada o el algoritmo para desarrollar una llamada en un pseudocódigo. Ya en un diagrama de flujo es inicio, va encerrado entre un procedimiento y así sucesivamente. Y este es un ejemplo de los cuales yo les estoy pidiendo que desarrollen en la actividad número 3. Por ejemplo, elaborar un algoritmo que solucione los pasos para ir a clases en un día normal. Lo primero es despertarse, estirar el cuerpo, levantarse de la cama y así sucesivamente van cada uno de los pasos. Todos van en un orden que tiene lógica. Por ejemplo, yo no me puedo ir a bañar si no me he ido a cambiar. Y así sucesivamente. La idea es que se desarrolle la lógica. Estas son las actividades que hay que desarrollar. Y como paso número 4 tenemos la codificación, que es donde nosotros pasamos todo lo que hemos hecho en el pseudocódigo y en el diagrama, lo pasamos al código puro. Por medio de los lenguajes de programación, puede ser C++, puede ser C#, Basic y los demás. Y por último tenemos la prueba y depuración, que es cuando nosotros elaboramos todo el procedimiento para probar si no funciona, si no funciona. Cuando hablamos de depuración, hablamos de eliminar errores. De repente yo estoy desarrollando un carro que camine 10 metros y que se detenga faltando 2 centímetros antes de pegar a una pared. Pero de repente el carro pega en la pared. Entonces tengo que depurar ese problema. Verificar cuál es la situación que debo corregir, ya sea en el programa o en el sensor, y arreglarlo. Y por último tenemos la actividad número 4, que les pido que llenen el esquema y que describan las características. Por ejemplo, en la etapa de la programación, buscar el objetivo, cuál es la característica, es analizar el problema y revisar lo que yo capté de lo que yo observé en el contenido del cuaderno y en el desarrollo de la clase. Jóvenes, cualquier duda, estos videos van a estar subiéndose semanalmente para orientar.
más la reunión de los fines de semana o en medio de la semana. Muchas gracias.